El mercado de fichajes 2024 nos deja nombres muy interesantes que llegan desde la NBA rumbo a Europa. Y hoy en el canal, junto a Nacho Losilla, analizamos a nombres importantes como Usman Garuba, Cedi Osman, Omer Yurtseven e incluso jugadores que pueden llamar la atención, como Pokusevski. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal. Hablemos de básquet, hablemos de talento que viene desde Estados Unidos rumbo a la Euroliga, que es la premisa del vídeo de hoy, y lo vamos a pasar en grande. Y como siempre que hablamos de NBA, pues hay que acudir al que más sabe, con el que lo pasamos en grande. Nacho Losilla está de vuelta. Nacho, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Sergio? Muy bien y con muchas ganas, ¿no?, de volver a pasarme por aquí por el canal para hablar un poquito contigo, para hablar de NBA y, bueno, pues que es un espacio donde yo ya me siento como en casa. Hombre, a ver, lo pasamos en grande. Incluso cosas que no se han visto porque estuviste con nosotros en la Final Four de Berlín y eso muy poca gente lo sabe, ¿eh? Estuvo muy bien. Además, claro, yo fui allí un poco de vividor, ¿no? Porque no tenía que hacer nada. Y fue, la verdad que, bueno, la ciudad me encantó y la verdad que el par de días que estuve, porque me tuve que ir el sábado por la mañana, pero la verdad que me encantó el par de días que estuve allí, lo pasamos muy bien y la verdad que estuvo muy chulo. Oye, hay que también decir que estás iniciando una nueva etapa con tu podcast que continúas, ¿no? Con tu canal de YouTube. ¿Qué tal esta nueva etapa dedicándote a crear contenido? Lo digo porque lo dijiste tú en redes sociales, ¿eh? Lo hiciste público. Sí, no, la verdad que muy contento, ¿no? Me fui de DAZN justo pues en finales de junio, julio, y la verdad que lo que te decía fuera de micro, porque es que es la verdad, muy contento, con muchas ganas de hacer cosas, de aprovechar el tiempo y lo que te decía, que estoy casi ahora yéndome a dormir antes y levantándome antes por las mañanas, respetando más los horarios que cuando trabajaba, así que, bueno, luego ya cuando empiece la temporada lo mismo es otra historia. Pero nada, la verdad que muy contento y con ganas de hacer muchas cosas. Te faltan un par de semanas para empezar. Los autónomos somos así. Es que no entendéis nuestro trabajo. Estás cerca. Estás cerca. Bueno, oye, ya dentro de poco que me va a tocar darme de alta, eso es buena señal porque significa que están llegando cosas. Sin duda. Y nos alegramos. Oye, vamos los dos de verde. No se quiere decir que tenemos conexión, no hemos hablado, o que tenemos mucha esperanza de que los que van a salir en este vídeo les vaya bien. No lo sé, no lo tengo claro. Ha sido algo, mira, sin hablarlo, porque les queremos dar apoyo y ánimo, ¿no? Aunque yo creo que también muchos de los que se vuelven no necesitan, están muy bien. Hay algunos, de hecho, el primer nombre del que vamos a hablar es un tío que está muy bien, que no necesita ni que le demos verde ni nada, ¿vale? No, ese verde tiene mucho, además guardado en el banco, porque lo que vamos a hacer en este vídeo es hablando de diferentes casos y nombres, pero el primero, uno que no viene directamente a Europa, porque va a Dubái, realmente, aunque está muy vinculado ahora con el básquet europeo. ¿Tú te explicas con tu perspectiva también de NBA lo que ha hecho Davis Bertans? Bueno, te lo explicas yo creo que en el momento que ves un poco su carrera, ¿no? Comentábamos justo ahora fuera de micro que es un jugador, seguro que hay mucha gente que lo recuerda, pero que firmó un contrato de $80 millones con Washington Wizards. Mi ídolo, reconozco que es mi ídolo. Es que lo piensas ahora y es una barbaridad, ¿no? Justo coincidió en esa época del boom salarial, en el que varios jugadores de rol que venían de una o dos muy buenas temporadas, hubo algún equipo que se le fue completamente la cabeza y que soltó contratos que no tenían ningún sentido, ¿no? Y aquí además, Sergio, cuando se sueltan contratos tóxicos, porque luego Bertans ha sido un contrato tóxico y que se fue a Dallas y Dallas le terminó moviendo a Charlotte, cuando se sueltan contratos tóxicos muchas veces la gente mira al jugador, pero claro, si tú eres Davis Bertans y te pone Washington 80 millones encima de la mesa, ¿en qué momento vas a decir que no a semejante oferta? Ahí obviamente el jugador se construye una jaula de oro, pero el responsable y el primero al que hay que pedirle cuentas, lógicamente, es al directivo, que en qué momento se le ocurre ponerle 80 millones a un jugador como Davis Bertans. Sin duda, todavía sigue siendo un jugador joven, es decir, que no se va con 37 años a un retiro dorado, va a Dubái, que es muy poco competitivo, que es cierto que ha fichado jugadores interesantes, está por ejemplo el propio Prepelic, que también estaba en el Real Madrid, digo Bertans porque ha sonado además con el Real Madrid, veremos si vuelve o no al básquet competitivo. Lo que está claro es que cuando tú tomas este tipo de decisiones, igual que en el fútbol hablamos del caso de Arabia, ¿no? Pues yo creo que aquí lo que le ha primado otra vez es seguir manteniendo pues una buena cantidad de dinero que no se ha sabido cuánto es. Eso sí es cierto. Sí, sin duda, ¿no? Porque había ofertas competitivas. Recordemos también que se fue al training camp de los Warriors, ¿no? Que se supone que el Real Madrid estaba en conversaciones con él. Esto es lo de siempre, que luego hay informaciones cruzadas. En un lado te dicen que lo tenían más avanzado, en otro te dicen que no estaba tan avanzado. Pero sí que sabíamos que los Warriors le habían extendido una invitación al training camp y que tenía opciones de
de quedarse en la plantilla. Yo creo que pocas, la verdad, pero bueno, tenía opciones de quedarse y se ha marchado, por ejemplo, también venía en Charlotte. Es cierto que en Dallas su papel había sido menor, pero en Charlotte, en un equipo peor, sí que había jugado casi 21 minutos por partido, Sí, sí. 9 puntos, más de un 37% en triples. Es decir, que venía de ser un jugador destacado en el tramo final de temporada con Charlotte y perfectamente podría haber arañado opciones en la NBA, pero ha primado una oferta económica otra vez en su carrera. Sin duda. Mira, pues hablando de gente con contratos muy grandes, lo has mencionado antes, Evan Fournier, que firma por Olympiacos. Él dijo en los juegos que quería esperar opciones NBA. Claro, la historia de Evan Fournier también es un poco condena, ¿no? Por ese contrato que firma tan alto. Este año Sí. no ha jugado nada. A mí me sigue pareciendo. Para Europa me parece un jugadorazo, ¿eh? No sé cómo lo ves tú, pero es una historia un poco rara. Sí, sí, Fournier al final es un jugador que durante una época, sobre todo en Orlando Magic, sí que fue un jugador muy aprovechable en la NBA. Yo creo que su final comenzó cuando salió precisamente de Orlando, porque es cuando los Magic empiezan la reconstrucción, traspasan a Vucevic, traspasan a Aaron Gordon a Denver, mueven también a Fournier a Boston. No lo hace nada bien en los Celtics, que venía para ser un suplente de lujo, y luego ya la etapa en los Knicks ha sido catastrófica y lo que le ha hundido. Luego encima te envían a Detroit y no ha sido un caso como el de Bertans, que ya decíamos, oye, pues Bertans ha llegado a Charlotte, que es un equipo muy poco competitivo, pero oye, ahí sí que ha podido jugar Ya. y ahí ha dado minutos en los que decías, oye, pues obviamente aquí tienes un jugador sin que no te va a ser un primer interior suplente de un contender, pero sí que hay un jugador NBA. Sí, sí. Pero Fournier sí que ha ido dejando la sensación de que se ha ido apagando como jugador en NBA. Sí, ¿tú qué tipo de jugador crees que vamos a encontrar? ¿El que has visto más en NBA tú de manera recurrente o el que hemos visto en FIBA? Claro, es que el de FIBA, con sus cosas y bajando números en algún momento, es que incluso los juegos ha estado bien. Entonces, ¿tú qué versión crees que vamos a ver? Hombre, yo creo que sí que se va a acercar mucho más a la versión FIBA, sin duda, también por un tema de físico, ¿no? Yo creo que ahí sí se ha quedado bastante por detrás en los últimos años Fournier contra jugadores a lo mejor en Estados Unidos que no tenían tanto talento como él o tanto talento para anotar, porque luego él no es ni un gran lector de juego ni un gran generador, es un metedor. Pero claro, si le sumas que tú te vas haciendo mayor y que la NBA cada vez es más rápida, más exigente y más atlética en todas las posiciones con jugadores más grandes, pues tú te quedas ahí un poco en una posición complicada, ¿no? Y siendo un jugador que además en defensa tampoco va a ayudar en NBA y que de hecho puede ser un problema defensivo. Entonces, yo creo que va a ser más cercano a la posición de, sin duda, al rendimiento de FIBA, pero tampoco me extrañaría que para el sueldo que le han soltado, que por lo que leía era una oferta muy potente, no me extrañaría que fuese típico jugador que se queda por debajo de las expectativas respecto a su contrato. Oye, y ahí está Besenkov también, que este sí que es cierto que lo tenemos como muy fichado, MVP de la Euroliga, no de esta, de la anterior. A mí sí que me ha sorprendido el caso porque Van Fournier o Bertans como que se agarran a la NBA, luego hablaremos de Osman, pero Besenkov ha salido huyendo, o sea, no le ha gustado lo que ha Sí, visto. sí. Es que el caso de Bezenkov ha sido bastante curioso porque él parecía que en Sacramento podía tener hueco y podía tener Sí. minutos, ¿no? Y él sí que parece que claramente se fue allí buscando minutos y se fue allí a jugar, porque, claro, al final ahí también tenemos que entender que al igual que Bertans prima el dinero, pues Bezenkov a lo mejor prima el querer jugar, ¿no? Y que no se quiere pegar 2 años en el banquillo de Toronto sin oler minutos, porque además, de hecho, Sergio, fue un tema más o menos comentado durante aquellas semanas porque Bezenkov tenía contrato para varios años, tenía que renunciar a dinero para poder volver a Europa. No era una situación tan sencilla de, bueno, termino contrato y me vuelvo. No, es que has firmado un contrato a largo plazo con Sacramento, no has jugado, empezaste jugando, luego saliste de la rotación y no has vuelto y te han enviado a Toronto. Así que, bueno, yo creo que él, al igual que otros priman el dinero, Bezenkov ha primado Sin duda. el volver a jugar y el volver a ser un pez grande. Sí, aquí yo creo que no hay muchas dudas, ¿eh? Yo creo que Besenkov va a volver, no voy a decir igual que cuando se fue, porque es cierto que a veces se nota. A Misic, no sé tú en los juegos, yo se lo he notado. Un pelín más, no sé si oxidado es la palabra, pero no con la chispa de cuando estaba en Efes. Eso es cierto. Misic no estaba igual, eso es cierto. Lo que pasa es que yo creo que luego también depende mucho del perfil, porque hay Puede ser. jugadores que a lo mejor pasan por Estados Unidos, no juegan tanto, pero físicamente mejoran mucho. Por ejemplo, el caso de Vlatko Kankar, ¿no? Que es un jugador Sí. que físicamente se ha puesto como un animal allí en Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que depende mucho del jugador, pero claro, Misic, con el tamaño que tiene, es un jugador que ya en Europa tenía esa ventaja más de tamaño, no tanto atlética quizás. En Estados Unidos no la tiene y tampoco parece un jugador al que puedas trabajar físicamente, con la edad que tiene, con el estilo de juego. Entonces, creo que depende mucho del caso y a él sí que parece
que llegaba con menos frescura. Oye, por hablar de otros nombres, vamos al vecino de Olympiacos, al Panathinaikos. Omer Jurčević, que dejó Utah ya, se ha firmado. Aquí, desde la visión de Europa, que por eso me gusta mucho hablar contigo, Nacho, no va a ser titular, porque la sensación, por lo menos desde aquí, es que Lesort es muy difícil que le quite la titularidad, y yo no sé si tú le ves jugando acompañándole al francés. Y luego lo de Cedi Osman, que ha dado muchas vueltas, que si Lakers sí, que si Lakers no, sonó para el Real Madrid y finalmente ha sido el último gran fichaje ahora mismo que tenemos en Europa. Pues respecto a Jurčević, además te lo comentaba justo antes de empezar, a mí me sorprende y no me sorprende, es decir, creo que es un jugador de nivel NBA, creo que es un pívot que podría haber encontrado alguna opción seguro, me parece un jugador infravalorado como pívot en Estados Unidos. Quizás él se quería volver, ahí tampoco sabemos cuál es exactamente su motivación, pero recuerdo que es un jugador que en su primera temporada con Miami entró muy bien y tuvo algunas rachas de partidos de verdad muy potente, ¿no? Porque hubo pues lesiones en Miami, tuvo que jugar, tuvo que entrar incluso de titular. Y mira, en su primer año con Miami, encima, Miami Heat, no estás Sí, sí. en los Washington Wizards al fondo de la liga, no, estás compitiendo con Miami. Por ejemplo, hubo una racha de 10 partidos que fue titular, además a mitad de temporada, no en el tramo final, y jugó 31 minutos por partido en esos 10 partidos, promediando 13,6 puntos, 13,9 rebotes y 3 asistencias por partido, un 55% en tiros de campo. Y además recuerdo, porque escribí un artículo, que en esa franja de partidos estaba siendo el mejor reboteador ofensivo de la NBA por porcentaje de capturas. Entonces, el nivel que mostró Jurčević ha sido increíble. Lo que a él le ha pasado, yo creo, es que en Miami, que tienen a Adebayo de primer pívot, lógicamente no vas a superarle en ningún momento, pero han tirado siempre más hacia un 5 que pueda abrir la cancha, ¿no? Y el que ha sido, por ejemplo, el 5 suplente este último año ha sido Kevin Love. Entonces, se ha quedado ahí sin hueco. Luego le hemos visto también que lo ha intentado con Utah, donde tampoco ha tenido mucha participación. Y la verdad que a mí me ha sorprendido porque me parece un jugador muy aprovechable para la NBA y al que tengo muchas ganas de ver en Europa. Para que la gente lo sepa, porque es un jugador que no hemos visto apenas en baloncesto FIBA. ¿Qué tipo de pívot vamos a ver? Un pívot grande, un pívot que creo que puede parecer a primeras un pívot rocoso, un pívot poco móvil. Sí, tosco, ¿no? Parece. Da la sensación de tosco. Dar la sensación. Eso es. Y siendo un jugador grande, porque al final pívot de 2'13", ¿no? Un pívot con mucha presencia debajo del aro. Lo que hemos visto en la NBA es que luego tenía cierta movilidad, cierta capacidad de movimiento, siendo un jugador inteligente y que siendo ese perfil de pívot, ¿no? Que cada vez escasea más en la NBA, creo que sí que era de los más adaptables para poder jugar en la NBA de hoy en día. Así que a mí en la NBA Jurčević me ha gustado mucho. Oye, ¿y lo ves compatible con Lesor? Es que claro. Yo creo que sí, ¿no? Depende del partido. Si hemos visto ya a Lesort también con Francia, ¿no? Jugar junto a otro pívot. Al final, Sergio, yo creo que depende mucho del rival. Pero yo creo que, ¿por qué no? Jugar. Y sobre todo probarlo y ver qué tal sale. Y lo de Cedi Osman, ¿a ti qué te dice? Porque a mí sí me parece que es un jugador para quedarse en NBA. Tampoco digo estrella, pero oye, un jugador ahí segundo, tercer alero. No sé, ha sido muy sorprendente. A mí me encanta verle en Panathinaikos. Cedi Osman, recuerdo que bueno, su primer año en la NBA fue en Cleveland con LeBron James. Se hizo muy amigo de LeBron, se ganó el respeto de LeBron. A LeBron le gustó jugar con Cedi Osman y la verdad que el turco lo hizo bien. Y a mí es un jugador que sí que me parece de nuevo lo que dices aprovechable, ¿no? Creo que es un jugador que para incluso en un equipo de playoffs, yo creo que puede arañar algunos minutos. Luego a lo mejor en playoffs sí que a lo mejor se quedaría fuera o tendría 10, 12 minutos por partido. Pero yo creo que es un jugador aprovechable. Por eso cuando salió información de Eurohoops que los Lakers le habían ofrecido una invitación del training camp y que él la rechazó porque no había garantías de quedarse, porque ya tenían todas las plazas de la plantilla ocupadas, yo me lo creí porque dije, ostras, esto tiene sentido, ¿no? Les vendría bien un 4 así como Osman. Pero luego sí que se ha confirmado que no es cierto, ¿no? Que además lo ha sacado Mark Stein y lo han comentado otras personas. Pero sí que es un jugador que se ha dicho, Sergio, que digamos que su intención de fichar con Panathinaikos es hacer un año muy potente en Europa para regresar a la NBA en 2025, que esa sería la idea de Osman. Sí, lo que pasa es que tú lo sabes bien. Cuando la NBA te arrincona, ¿no? Es difícil volver, ¿eh? No sé tú cómo lo ves, ¿eh? Pero es que tiene una edad... Tiene 20... A ver, es muy joven, pero tiene 29 y ya no es para darle un proyecto a este jugador. No, y no es un caso como el de Yabusele, por ejemplo, que es un caso diferente, por supuesto, que viene de unos Juegos Olímpicos grandiosos. Pero te voy a decir, Sergio, que con la NBA que tenemos ahora, con el nuevo CBA, que
limita mucho a los equipos, ¿no? Ya pues todo el segundo apron y todo esto de lo que se habla. Los equipos NBA vamos a ver, yo creo que en los próximos años vamos a ver, o va a ser más habitual ver a franquicias que no quieren soltar grandes contratos. Por ejemplo, Jimmy Butler no ha renovado. Ya. Brandon Ingram, los Pelicans tampoco le han puesto dinero. Es decir, ya esta dinámica en la que estábamos de tengo que renovar al jugador, le renuevo ya si eso le traspaso. Yo creo que vamos a ver en los próximos años cómo cambia esto, porque los equipos van a tener que controlar mucho más el gasto, porque hay una serie de restricciones muy peligrosas. Y al final, si a ti te capan la opción de mejorar vía traspasos, vía agencia libre, lo que te quedan son dos opciones. O jóvenes del draft, Sí. jóvenes que tú trabajes, una segunda ronda, que confíes en él y que verdaderamente hagas un proyecto con el joven, o mirar más a Europa. Y yo creo que va a ser mucho más habitual que franquicias NBA, incluso equipos de playoffs, busquen en Europa jugadores que les puedan dar ese slot de 15, 20 minutos de un especialista tirador, de un 3-4 que me cumpla funciones específicas. Entonces yo sí que creo que va a haber por lo menos unos cuantos equipos NBA, incluso competitivos, que van a mirar cada vez más a Europa buscando jugadores para competir. Pues ojo a esto, ¿eh? Ojo a esto porque fíjate lo que cambia el paradigma del que empezar a ver NBA al principio del siglo, al que el 2010, la época de Pau y los Lakers. Ahora, la forma, lo que tú estás hablando, de la forma de contratar, lo de Bertans, cuando empezamos tú y yo a ver NBA, era impensable. Ya no digo el dinero, sino que a un jugador europeo le dieran 5 años con esa cantidad. Era inviable. Y mira ahora. Sí, sí. Ahora qué pena que no tengamos más calidad, porque, sí, porque pero es el momento para rascar ahí un contrato. Y Aldama le va a pillar al palo. Igual gana dinero porque puede renovar, pero sí, está ahí más o menos. Aldama, a ver qué pasa, es uno de los casos. Vamos a ver si Memphis está en un año importante, vamos a ver si se lo quedan, si no se lo quedan. Es un jugador también que le respetan allí los analistas en Estados Unidos, porque es un jugador que sirve, le metes en un equipo candidato y sirve muy bien para ser su sexto hombre interior, ¿no? Su primer interior de banquillo. Entonces, vamos a ver el caso de Aldama, pero es un jugador que, viendo cómo están los contratos, debería ser, sin ser un tío que vaya a ser All-Star, uno de los españoles que más dinero haga en Estados Unidos. Oye, abriendo ventana un poco para los equipos ACB, que tenemos 3 casos. Primero, Usman Garuba. ¿Te ha sorprendido que vaya al Madrid? ¿Te ha sorprendido que deje la NBA? Él quiso vivir el sueño, ¿no? Apurar al máximo lo de la etapa de los Warriors. Tiene un contrato de 3 años, tampoco demasiado largo. Él sí que es muy joven, tiene 22. ¿Qué rol le auguras tú en el Madrid? Hombre, a mí Garuba es un jugador que me gusta mucho. Me gusta mucho. Creo que ha habido gente... Luego además tiene una parte y es que él es un jugador defensivo, ¿no? Y es un jugador que su impacto llega en defensa. Y luego creo que muchas veces para el público es un impacto que a lo mejor pasa más desapercibido y que es cierto que Garuba es un jugador más tosco con la pelota en las manos. Yo creo que es un buen pasador para el dribbling que tiene, es un buen lector de juego sin ser el mejor. Pero claro, si le ves hacer un par de pérdidas, luego encima España este año en los Juegos Olímpicos, que hubo tramos que era muy duro ver a la selección jugar, le sumas un par de pérdidas de Garuba, que a lo mejor no estuvo tan brillante como en el Eurobasket. Que se enfadó con Josh Green el primer día. Sí, como que estaba un poco con la movida. Sí, que estaba tuvo un par de tal, no sé qué, y la gente se queda con eso y no con el impacto defensivo que siempre te da, que yo creo que al final esa parte siempre ha estado. Pero sí que he visto muchas críticas a Usman por sus juegos, dentro de que España ha sido un desastre. Y luego la realidad es que al final viene de un año en el que él ha estado compitiendo en la G-League, ¿no? Y que viene de varias temporadas en las que no ha estado jugando. Es un chico joven que no ha estado jugando. Y eso lo hemos comentado otras veces. Esto es durísimo para un jugador que está en los años en los que más tiene que aprender, en los que más tiene que formarse, en los que tiene que aprender a ser un jugador de baloncesto. Es que no estás jugando, Sergio, y eso es terrible. Les pasó a los Hernán Gómez también en la NBA, ¿no? Muchos años en los que durante muchas temporadas tú no estás compitiendo. Esto es terrible. Entonces, yo creo que Usman es, no sé hasta qué punto habrá apurado sus opciones de seguir o no seguir, pero creo que es inteligente en su vuelta. Él ya tiene la pensión asegurada, regresa al Madrid, donde es un fichaje espectacular para ellos, y más ahora con la salida de Yabusele es perfecto contar con Usman. Y te diría, Sergio, perfectamente Garuba puede seguir la vía de Yabusele, es decir, y creo que de hecho es una vía que podemos ver más durante los próximos años. Yo soy un jugador que se va joven a Estados Unidos desde Europa, que es cada vez más habitual, vemos a los jugadores marchándose y con la NCAA, más y más jóvenes. Y con la NCAA va a pasar. Eso es, se van cada vez allí más jóvenes a formarse
en Estados Unidos, lo vemos también con españoles que se han ido, lo decías tú, a la liga universitaria, te vas para allá, lo intentas en la NBA, intentas pillar un contrato desde el draft que va a ser más sencillo para intentar pillar ese luego segundo contrato que te soluciona la vida, que no sale, me vuelvo a Europa, juego 3, 4 años e intento regresar ya a la NBA siendo un jugador más veterano, más maduro y sobre todo sin haber desperdiciado de entre los 22 a los 26 sin haber jugado. Sí, sí, sin duda, sin duda. Oye, atentos ahora a los aficionados del Barça, porque vamos a hablar con alguien que es de los que más has visto jugar a Chimezie Emetu, porque ha estado en tus Suns. Cuando lo fichó el Barça, a ti, aquí mucha gente, cuando estamos hablando del canal, es o puerta grande o enfermería. Es decir, o que sale muy bien o sale mal. ¿Tú qué esperas de este jugador? A mí Metu en Estados Unidos me ha gustado. Me ha gustado. Los Suns se lo cargaron a mitad de temporada, entonces dices, bueno, te ha gustado y tu equipo se lo cargó a mitad de temporada. No bueno, tus Suns tampoco están, eso te iba a decir, muchas cosas no están muy para ser ejemplo de nada. Pero a mí Metu, dentro de que es cierto que al principio de temporada la rotación no estaba nada clara, es un jugador que me gustó. Me gustó porque le vi más al 4, es decir, creo que al 5, esto en NBA, en el 5 creo que también es trasladable a FIBA, donde necesitas que tu 5 te dé esa protección de aro, que te ejerza una figura de ancla, ¿no? De tu defensa, que sea un jugador que comunica, que tenga ahí su presencia. Creo que ahí Metu no tiene tanto, creo que en NBA al menos no lo ha mostrado. A mí donde me gusta más es en el 4, porque es un jugador que en NBA le hemos visto defender a pequeños, no te digo que sea capaz de defender al base más habilidoso, pero sí que le hemos visto que es un jugador que para su tamaño y su posición tiene versatilidad, tiene buenos pies, tiene buenos movimientos a nivel defensivo. Y luego en ataque es un jugador, Sergio, que le gusta atacar de cara, siendo un jugador secundario. En NBA siempre ha sido un secundario en ataque, por supuesto. Un jugador que puede atacar de cara. Y luego su principal problema para no ganarse minutos en los Suns también ha sido que al final a nivel tirador es un jugador muy regular, flojo, ¿no? Y eso también le ha matado un poco. Entonces, ahí yo no contaría con tanta aportación por su parte. Pero me parece muy adecuado lo que tú has dicho de que o funciona y lo hace bien y deja su impronta en defensa y te puede dejar algunas acciones de cierta potencia, o es un jugador que va a decepcionar. Me parece que es un molde 100% para ello. Claro, es que el dibujo, por lo que tú presentas del jugador, parece que va a ser el que formará pareja con Billy, porque tapa un poco las carencias del jugador español. Sí, pues mira, justo para estar en el 4 y jugar con Billy en el 5 tendría sentido, porque luego no es un virtuoso en ataque, pero oye, si tienen acciones trabajadas en las que Billy ataque desde el poste y a lo mejor tenga que saltar la ayuda, mete tu corte por línea de fondo y le pueda meter el balón, creo que pueden encontrar opciones. O, por ejemplo, que sirva para poner si salta la ayuda del alero de la esquina contraria, pues que esté Metu para ponerle un bloqueo, ¿no? Y que pueda tirar el jugador de la esquina contraria. Yo creo que en ataque tiene que ser un jugador complementario, y en defensa es donde se tiene que ver un poquito más de él. Y el otro nombre, porque además en Vitoria hay mucha ilusión, y ya te voy avisando que llega para ser base titular, aunque Camárvalo lo está haciendo bien. Trent Forrest fue un sorpresón cuando en Vitoria, en plenas fiestas además de Vitoria, de repente se anuncia este jugador, que es cierto que lo que le hemos visto en amistosos, de momento está verde para Europa, pero claro, es un jugador con muchos partidos en NBA a sus espaldas. A mí me sorprendió también, ¿no? El fichaje de Forrest, porque tampoco es un jugador, digamos, que haya llamado la atención en Estados Unidos por nada en particular, ¿no? Es un jugador que en la NBA es cierto que ha estado 4 temporadas entre Utah y Atlanta, pero no ha tenido en ningún momento, o sea, no veías un jugador en Forrest que se pudiese quedar en la NBA 10 años, ¿no? Porque siempre hay típico jugador de rol que va pasando por muchos equipos y que hace más carrera larga. Pero Forrest, te diría incluso que me ha sorprendido que aguantase 4 años en la NBA. Al final sí que es cierto, con un papel secundario, jugando menos partidos y demás. Pero bueno, luego muchas veces estos son los jugadores que te sorprenden, que llegan con menos cartel a Europa, y que obviamente si te lo llevas es porque algo interesante has visto en él. ¿A ti qué te sorprendió más? ¿Cuando llegó Howard o este fichaje? Siendo Howard lo que es Howard ahora mismo, ¿eh? Que es una bomba de jugador, ¿eh? A mí me apasiona. Así, en tu reflexión interna, ¿no? El día que diste, hostia, Baskonia ha fichado a Howard o Baskonia ha fichado a Forrest. Lo de Forrest me parece más random. Es decir, yo creo que lo de Howard cuando estaba o sea, al final él llegaba con un cartel de mega anotador en NCAA,
pero que en NBA se quedaba muy pequeño. Y es que lo veías con Denver que es que no podía jugar, porque dices, el talento está, pero es que si mides un 80 y algo no puedes jugar en la NBA, es que te condenan, no hay opción. Entonces lo de Howard me pareció, lo vi, dije, fue como, ostras, tiene sentido y muy bien Baskonia. Lo de Forrest sí que me pilló un poco más de, ostras, Baskonia ha fichado a Trent Forrest, esto sí que también es muy fichaje tipo Baskonia, entonces Sí. en ese sentido no me sorprendió, pero bueno, sí que es un jugador que sin el talento de Marcus Howard sí que tiene, digamos, más armas para hacer carrera en NBA que Howard, ¿no? Y por eso ha durado más que él en Estados Unidos. Sí, sin duda, sin duda. Aquí en Vitoria hablan mucho de la gente que controle, que está viendo trabajar al equipo, de un facilitador, de un jugador que busca mucho al compañero, que se asocia mucho con Bodan Bogdanovic, que busca siempre bien al pívot, pero claro, eso es que tú eres entrenador también. Sabes que hacer aterrizar a un jugador que lo entienda. Es cierto que con Pablo Lasso creo que aterrizas mejor que con otros. Pero, claro, eso es un proceso muy complejo porque la NBA no se juega igual. No, es que al final es baloncesto, pero es un deporte diferente, ¿no? Se entrena, se practica, se entiende de otra forma, las relaciones de los jugadores con el entrenador, es todo muy, muy diferente como se hace allí. Pero bueno, al final yo creo que Forrest sí que te viene a dar una figura, pues lo que te decía, de mayor calado físico. Sí. También, sobre todo, yo creo que en Estados Unidos estaba sobre todo reconocido como especialista defensivo. Entonces, si tú en Estados Unidos, donde la exigencia atlética, física y de ritmo es muchísimo mayor, también por cómo es la cancha, por las reglas defensivas, ya no solo por el físico de los jugadores, que tengas un jugador que allí era considerado un especialista defensivo dentro de ser un jugador secundario, pues hombre, si le metes en Europa un jugador de 1,95 m con buen físico, es un jugador que debería tener un buen impacto defensivo y que quizás Sergio luego nos sorprende y a lo mejor en ataque consigue aportar más, pero si tú consigues hacer de él un facilitador, como tú dices, un jugador que haga funcionar a tu equipo en ataque, que ayude al funcionamiento del equipo y que luego te da un alto rendimiento en defensa, no necesitas más, yo creo, de Trent Forrest. No, sin duda, sin duda. Nos quedan 6 nombres para terminar, pero quería aprovechar, ya que tenemos a Nacho, vamos a exprimirle al máximo, porque aquí hay nombres que algunos sí es muy conocido y otro hay más dudas. Primero, uno muy sencillo, y a mí sí me sorprende que se haya marchado. Este es otro turco, Furkan Korkmaz, que ha firmado por Mónaco. Ya te digo, le he visto el primer amistoso, va sobrado, o sea, la sensación de que está cómodo. Ha elegido, yo creo, un buen equipo, más allá de lo económico, en lo deportivo, porque va a poder brillar, pero también es un jugador que yo creo que es más que un tirador para Europa. Sí, para Europa sin duda. Para Europa yo creo que es un jugador muy aprovechable y que puedes hacer muchas cosas con él. Yo aquí no lo he visto todavía. No sé si se nota lo que hablábamos un poco antes. Claro, es que él al final se fue a Estados Unidos con 20 años. Sí, muy joven. Vuelve ahora con 26, 27. No sé si se le nota, por ejemplo, lo que le sucedía a Mirotic, ¿no? Que se fue siendo un niño y volvió siendo un hombre. Sí, que se le ve más físico de adulto. Sí, le vi el otro día en amistoso y se le veía así. Yo creo que ese es, por ejemplo, el paso positivo, ¿no? Que les deja a muchos jugadores en NBA. Me voy siendo un chavalín que no he hecho tantas pesas, que no he hecho tanto tal, llego a Estados Unidos y aunque no juegue, me convierte en un animal, ¿no? Entonces, creo que luego te da ventajas tácticas que antes no tenía, porque Mirotic era un jugador que se fue jugando de cara y que llega aquí y era una mole al poste. Entonces, creo que esa parte es muy interesante. En Estados Unidos tuvo algún momento en el que parecía que podía hacer carrera larga allí, pero de repente, tan pronto como apareció en la rotación de Filadelfia, desapareció y ya no ha vuelto a cuajar en ningún lado. Y de hecho, fíjate, cuando se da todo el tema del traspaso de James Harden, Korkmaz pide a los Sixers salir traspasado, les pide salir del equipo. Y Filadelfia trata de mover al turco, le intentan dar salida, no le encuentran salida y no había ningún equipo dispuesto a hacerse con Korkmaz. O sea que entiendo que su salida de la NBA también le habrá dejado una sensación agridulce de decir, ostras, pido el traspaso, Filadelfia está negociando con mucha gente porque el traspaso de Harden involucra muchas partes y negocias con mucha gente y demás, y no hay ningún equipo ni siquiera dispuesto a darme una chance. Entonces, yo entiendo que vendrá con cierta sensación de querer reivindicarse como uno de los grandes jugadores de Europa. Bueno, pues ahí tiene a Mike James, que es el único jugador que ha venido cedido de Europa a NBA, que también lo de reivindicarse le gusta mucho. Entonces, yo creo que va a estar bien. No, de verdad, yo la sensación que le vi, las dos primeras que cogió, 2 tirar de 3, claro, el triple más cerca, suficiencia. Yo percibí suficiencia de que esta liga lo va a hacer bien. No sé, no para MVP sin duda, pero sí un jugador 12 puntos relajado. Hombre, al final es un tío que en la 2019-2020, con 22 años en Filadelfia,
promedió casi 10 puntos por partido, casi 5 triples por partido en 21 minutos desde el banquillo. Es decir, era el especialista tirador de los Sixers. Ya te digo, muy bien, 10 puntos en 21 minutos con más de un 40% en triples. O sea que si además, volvemos a lo mismo, si podías dar ese nivel con 22 años en la NBA, que el ser tirador te va a exigir mucho movimiento, estar pendiente y demás, en Europa, con la mejora física, el haber aprendido y demás, tienes que exprimir todo lo que te da a nivel táctico un jugador como Korkmaz. Pero Partizan ha firmado muchos jugadores. Aquí no vamos a meter a Carlik Jones porque su última experiencia, su último año ya no era fuera de NBA. Pero claro, aquí está Pokusevski, que todos tenemos muchas ganas. Yo creo que incluso la gente que seguís mucho en NBA tendréis ganas de verle, porque ha sido como un mito. O sea, este era que se iba a comer el mundo. Y el chaval, yo creo que físicamente tampoco le ha dado. Y luego está Dwayne Washington Jr., ¿qué destacas de los dos? Y sobre todo de Pokusevski, que es alguien que tenemos ganas de ver. Bueno, Pokusevski, recordemos que fue una elección 17 del draft y que en su día, movieron a Ricky Rubio para cuando le envía a Oklahoma. Oklahoma mueve a Ricky Rubio y rondas del draft, que luego fueron rondas que luego terminaron siendo jugadores como Immanuel Quickley, por ejemplo, o J.D. McDaniels en Minnesota. Es decir, buenos jugadores dieron activos interesantes para hacerse con Pokusevski, para poder subir en el draft. Por uno de los jugadores que era más intrigantes ese año, que creo que no sé si les pesa casi ya más en negativo a ciertos jugadores que vienen de Europa con este molde como de unicornios, tal, a veces les juega en su contra, ¿no? Yo creo que a veces los equipos NBA hay algún directivo que se emociona demasiado cuando ven estos perfiles, piensan que todos van a ser Kristaps Porzingis o jugadores absolutamente diferenciales, y la realidad es que Pokusevski mostró cosas, pero ha mostrado menos cosas de las que ha enseñado a nivel positivo, ¿no? Y si luego se ha quedado fuera de rotaciones ha sido con todo el sentido del mundo, ¿no? También lo decías tú, por problemas físicos. Entonces, sigue siendo muy joven, tiene un físico muy diferente y muy especial, pero me parece un caso muy claro de jugador que necesita volverse a Europa, que necesita jugar minutos y que necesita competir para mejorar como jugador. Es que Holmgren, que es un jugador un poco de las mismas características, me refiero como muy delgadito, es que no es lo mismo. O sea, tú los ves jugar en un campo de baloncesto, los pones al lado y no es igual. Y Pokusevski, todo el mundo habla muy bien, pero la realidad es que verle, no le hemos visto. Es que ni con la selección se ha quedado fuera muchas veces. En los Hornets tampoco jugó mucho, ¿no? Al final que estuvo allí, que estaba Cío Maledón también, por cierto, que ha vuelto a Asbel. O sea, ha habido muchas cosas. Sí, no, yo creo que es un jugador que evidentemente tiene toque, tiene talento. Sí. Cuando le ves, tiene muchos detalles de, ostras, para un jugador de su tamaño, tiene habilidad, tiene capacidad de pase, puede anotar, puede rebotear, puede correrte a la cancha. Pero es lo que dices, no hemos terminado de ver consistencia, regularidad. Y claro, el problema es que dices, ostras, y vas a conseguir eso en Europa, porque también Europa es una competición muy dura durante la temporada. Eso te iba a decir, ¿en qué posición te lo imaginas tú jugando en Europa? Que aquí sí tenemos más posiciones todavía, sigue manteniendo un poco esa esencia. Claro, el asunto es que debería ser un 4, pero va a haber 4 que le pueden triturar. A ver. Que le pueden triturar. ¿Cuánto puede pesar Pokusevski? Mira, lo tengo aquí 90. Abierto. Si pesa 90, menos. Según esto, pesa 86 kilos, midiendo 2,13. Es que pesa menos que yo. Claro, es que 86 kilos. Es que yo no sé si puedes jugar. Claro, es que de 2 tampoco puedes jugar. No, es que no. Al perímetro no te puedes salir porque con el tamaño que tiene. Y tampoco tienes una movilidad como para salirte al perímetro en Europa. Tienes que irte hacia el 4-5. O sea, lo ideal con Pokusevski es que sea un 4-5 que con su habilidad, con su visión de juego, le puedas abrir la cancha, pueda pasar la pelota desde cabecera. Es decir, a nivel ofensivo que te dé cosas muy interesantes. Pero claro, volvemos a lo mismo. Europa es muy exigente, es muy duro. Y luego te van a castigar. Es decir, si juegas contra un equipo que tiene un 4, imagínate, hablábamos antes, Panathinaikos. Imagínate que dicen, que está Pokusevski de 4, Shorty y Jurseven juntos. Sí. Ya está. Cada minuto que esté Pokusevski en cancha, nuestros dos más grandes adentro, a triturar al poste, a triturar en la pintura y a coger todo. Y van a jugar así todos los minutos. Un duelo de este mismo vídeo, un Chimezie Metu contra Pokusevski de inicio, me refiero físicamente, sufre mucho. Sí, sí. No sé. Sí, que al final en el baloncesto lo sabemos, es mucho buscar la ventaja que tienes contra el rival. Pues oye, ¿me plantan a Pokusevski? Pues por ahí todo el rato hasta que saquen a Pokusevski. Y si no sacan a Pokusevski, todo el rato percutiendo por ahí para reventar a otro equipo. ¿Y Dwayne Washington? Todo el mundo habla muy bien de él.
Otro que estuvo en Phoenix, a Sí. mí en Phoenix me gustó, siendo un jugador secundario, al final era de estos que estaba con contrato dual y salía, pero me gustaba porque era un jugador al servicio del equipo, con buen físico, un jugador de hombros anchos, con buen tamaño, con ritmo, fuerte al aro, no era mal tirador, sin ser un especialista tampoco en ello, pero un jugador con físico, con defensa, con trabajo, que puede manejar la pelota sin ser un primer manejador. Me pareció también inteligente, obviamente jugaba pocos minutos, pero es un jugador que a mí me dejó buenas sensaciones, ¿no? Y no sé si incluso fue típico jugador de comentar con Gerard, oye, pues este tío para Europa tiene buena pinta, ¿no? Jugador que para probar en Europa, porque luego pasa muchas veces, Sergio, que hay jugadores en NBA de mucho talento, pero que a lo mejor no tienen tanto talento como para zumbárselas casi todas y que no saben jugar a nivel colectivo. Washington es más bien de los segundos, ¿no? De por lo menos en NBA estaba orientado a ser un jugador colectivo y si puedes sacarle un poquito de anotación porque tiene cierta calidad, debería ser un jugador que sume en tu rotación, yo creo, sin ser, no sé si súper protagonista en la anotación, pero sí que creo que debería ser un jugador que sume bastante para tu Le equipo. gusta mucho a Celco, este tipo de jugadores que vienen como sin vicios del baloncesto FIBA, porque bueno, Carly Jones es igual, Washington también lo hizo en su día, probó muy rápido a Dante Exum, o sea, ha tenido siempre jugadores, bueno, tuvo a mítico Anthony Bennett, ¿te acuerdas? Que tuvo, no pudo hacer nada, o sea, con aquello no se podía hacer nada. Hay veces que no, los milagros no existen. Pero siempre hay un entrenador, tú te habrás tenido entrenador que dice, yo a este lo cambio. No. Sí, ¿no? Y hay entrenadores que hacen auténticas maravillas, ¿no? Y Sí, que pero cogen gente que pensabas que no valía para nada y les convierten en jugadores aprovechables. Pero es lo de siempre, ¿no? Es que no puedes hacer milagros con todo el mundo. Y que luego además hay una cosa, Sergio, porque claro, yo lo estoy viendo ahora preparando contenido para la temporada de NBA, cuando se habla de equipos, de oye, pues este equipo va a necesitar que de estos 2, 3 fichajes funcionen muy bien. Dices, ostras, es que es muy difícil que te funcionen muy bien todos los todo. fichajes que has hecho en el verano, seas el equipo que seas, vaya, ya sea o por culpa del, no por culpa, pero sino porque o el jugador no ha trabajado como debería o porque el entrenador no le ha encontrado tal, por mil razones, pero al final son muchos motivos los que entran y la realidad es que tú, como equipo de los fichajes que haces, pues a lo mejor 2 te salen bien, otro no juega nada y se marcha a los pocos meses, entonces de los que estamos hablando, sin ninguna duda habrá varios que pasen sin pena ni gloria, incluso dejen un sabor malo en sus Sin equipos. duda, sin duda. Nos quedan 3. Shaquille Harrison, Asber Villarban. Aquí no he metido a Cioma León, pero Shaquille Harrison, tengo ganas de saber tu opinión, porque yo tengo mucho hype con este chico. Wendell Gabriel, pivot de Maccabi Tel Aviv, que lo hemos visto bastante, porque con la selección de Sudán del Sur pues hemos Sí. visto tanto el Mundial como los Juegos Olímpicos. Y Armoni Brooks, que aquí debo reconocer que vengo a escuchar, porque no sé, o sea, son cosas de Messina que a veces me cuesta ver. ¿Tú qué opinas de los 3? Pues mira, de Shaquille Harrison también le vi sobre todo estuvo en Phoenix, estuvo en Chicago, ahí le vi más. Me parece un jugador que no sigue la NBA simplemente por una cuestión de tamaño. Es muy bajito para estar en la NBA, pero creo que dejó buenas sensaciones, sobre todo como perro de presa defensivo. Ahí era un tío que se echaba mucho encima del rival, entonces creo que puede ser una especie de Carlick Jones. No sé cuánto talento ofensivo tendrá como para igualar lo que puede hacer Jones o lo que le hemos visto hacer sobre todo con la selección, pero a mí en NBA Shaquille Harrison en dosis cortas, saliendo como especialista, me ha gustado. Jugador interesante, creo que es un jugador interesante para ver. Luego me decías Wenyen Gabriel. Sí. Gabriel estuvo en Lakers y a mí la verdad que en Lakers me pareció que hizo un buen trabajo. Hizo un buen trabajo como pívot de banquillo. De hecho, me sorprendió que después de haber estado en Lakers y hacerlo decente dentro de las limitaciones que tiene para la NBA, me sorprendió que no pillase luego otro contrato, porque le fichó Boston, pero le terminó cortando. Debo decir que me sorprendió. Pensaba que en algún equipo iba a poder sacar, aunque fuese tercer pívot. Me sorprendió que Gabriel no pillara nada. Creo que para Europa va a ir muy bien. Lo hemos visto con FIBA, lo hemos visto ya en FIBA, que es un jugador que creo que en el peor de los días cumple. Cumple con su papel, te coge sus rebotes, da trabajo en defensa. Luego, además, Sergio, es de esos jugadores que, como no es virtuoso en ataque, tampoco intenta cosas muy complicadas, ¿no? Entonces él hace cosas muy sencillitas, finaliza 2 cositas, tal. Yo creo que debería hacerlo decente como mínimo, Y ¿no? tiene, Y tiene mucha energía, yo creo, que eso también viene bien, ¿eh? no para. No para un motor, ¿no? Lo que llaman en Estados Unidos el motor, ¿no? Que no para Sí. ahí todo el rato. A mí me gusta Gabriel y de hecho en alguna ocasión lo típico de, oye, pues, ¿qué fichaje le podría faltar a este equipo? Oye, necesitan un tercer pívot. Pues, oye, Gabriel sigue libre, ¿no? Entonces,
A mí, ya te digo, me sorprende. Y luego Harmony Brooks es un caso llamativo porque es un jugador que en su año rookie hizo muchos puntos con Houston, con unos Rockets terribles. De hecho, no sé si, bueno, imagino que coincidió con Garuba en su primer año en los Rockets. Y él ese año juega bastante. Luego ya no ha vuelto ni a jugar, ni a anotar, ni a ser tan relevante Ha sido muy llamativo porque además normalmente estos jugadores en NBA apuran mucho. Harmony Brooks fue yo creo que el primero, segundo o tercer fichaje de Milán. Es decir, fue como una cosa que lo debía tener muy claro Milán y lo debía tener muy claro el propio jugador. Su primer año llegó y fue una revelación para Houston. No se esperaba que dentro de un equipo muy malo, donde lógicamente siempre hay algún jugador que no Que te llama la esperas atención, sí. y que va a hacer más. Pero bueno, es un jugador que está hecho para eso, ¿no? Un enchufador, ¿no? De estos. Bueno, Fíjate, esto lo comentaba también con Gerard. Hablamos mucho de que se ha reducido la diferencia física entre FIBA y NBA, que es cierto, pero lo que es innegable es que Estados Unidos sigue siendo el país número uno en producir anotadores, en producir sí. talento anotador, en producir jugadores. Luego los hay que se piensan que en Europa lo van a reventar y llegan allí y se pegan una leche terrible, pero Europa está plagado también de ese tipo de perfiles que no llegan a tener o el suficiente talento o el suficiente físico como para tener un hueco en plantillas NBA, ¿no? Y tenemos muchísimos casos. Bueno, pues Harmony Brooks es uno de esos. No tiene el suficiente talento, el suficiente físico como para ser un jugador relevante en un equipo ganador de Estados Unidos. Y si tu perfil, si tu papel es ser anotador, no te pueden poner a hacer otra cosa. Entonces Ya. necesitan un tío mejor que tú para hacer ese papel. Pero oye, si puedes replicar una buena producción en Europa, al final te da algo muy diferencial y que es tan difícil de conseguir como un tío al que le das la pelota y que le dices, méteme la pelota en el aro. Sí, 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 complicadísimo. Oye, algunos se preguntarán, ¿habéis metido a Lucas Amanic? ¿Podemos contar alguna cosa? En el momento que grabamos el vídeo, Nacho y yo, la realidad es que lo que sabemos como que Fenerbahce emitió un comunicado, que sin motivos personales, con lo cual, simplemente por verlo, juegue donde juegue, ojalá juegue primero y no sé dónde irá. Si seguirá en Fenerbahce, si irá a otro equipo, no tengo ni idea. ¿Te suena bien que Samanic haya vuelto a Europa? Me parece un jugador interesante y que cuando ha tenido algunas opciones lo ha hecho bien, lo ha hecho bien. Creo que en Utah, sobre todo esta última temporada, no, la anterior, dejó algunos buenos partidos, dejó algunos buenos momentos, jugando muy poquito, que jugó el tramo fin de temporada, si no me equivoco. Pero es lo que hablábamos antes de entrar, de fuera de micro, ¿no? Tampoco es un jugador que se entendiese mucho su pick 19 cuando le elige San Antonio. No parece que es un jugador que pueda tener allí mucho recorrido. Sí que podría, a lo mejor, si hubiese ido un poquito mejor su carrera, pillar algún contrato allí y seguir. Pero es un jugador que sí que creo que, bueno, oye, tiene sus condiciones, tiene su tamaño, tiene su talento, tiene buena mano. Pero es un caso, desde luego, Llamativo. llamativo y lo que te comentaba al final de San Antonio Spurs es un equipo que se ha pegado muchísimos años sin elegir arriba en el draft, lógicamente, ¿no? Porque te has pegado 2 décadas clasificándote a playoffs con Duncan, con Parker y con Ginobili. No han tenido una primera elección elevada en muchísimos años. Estoy ahora mismo en su página de picks del draft. Y es que te diría que en 20 años su pick más alto desde Tim Duncan, que es la primera elección del draft de 1997, su pick más alto durante los años que son competitivos es Nikola Milutinov, con el pick 26 Que nunca ha del llegado. 2015. Ostras. O sea, esa es su elección más Y alta lo otro es Tony desde Parker. Duncan. Y el otro es Tony Parker. Será, ¿no? Claro, pero él fue segunda ronda, creo. O final de Fue. primera. Yo no sé si fue final de primera o principio de segunda. Pero me refiero que estaba ahí, el 29 o el 28. Sí, Pero no, claro, pero que al final nada, no nada. tienes. Mira, aquí, pick 28 en 28, 2001, me claro. sonaba. Pero Claro, eso, pero fíjate. dices, claro, y dices 26 Milutinov, es que es la elección más alta en casi 20 años, en 18 años. Luego ya de Junta Murray, que también es un pick 29, Derrick White, que es un pick 29. Es Sí, decir, San pero. Antonio ha sido siempre muy bueno eligiendo al final de la primera ronda, en la segunda ronda, Ahí sí. desarrollando ese talento, pero luego se acaba la era competitiva, empiezas a ir poco a poco eligiendo más arriba y acercándote a la lotería y te encuentras 2018, pick 18, Lonnie Walker, que muy poco después ya Hola. estaba fuera del equipo. 2019, pick 19, Lucas Samanic, que solo duró 2 temporadas en San Antonio. 2020 con el pick 11 ya en la lotería, ya siendo un equipo perdedor, Devin Vassell, que sí que es el único que ahora mismo es el escudero de Wembanyama
en San Antonio, pero es que en 2021 pick 12 Joshua Primo, que también tuvo aquel caso que tuvo y está fuera de los Spurs. Es decir, casi te salía mejor elegir en la Sí, zona baja del draft, ¿no? Y Samanic es una de las selecciones más altas de las últimas 3 décadas de San Antonio y evidentemente una de las selecciones más decepcionantes que han tenido. Bueno, por una anécdota de estas, con Luis Escola, la que lo hemos visto muy cerca, lo eligió San Antonio, no me acuerdo en qué ronda, 50 y algo. Sí, fue segunda. Fue segunda ronda. Y aquí estuve hablando para Hablemos de Básquet con José Querejeta, presidente del Baskonia, y él me decía cada verano que no lo entendía. ¿Por qué no le llamaba San Antonio? Claro, porque es que además Luis Escola es como muy idílico San Antonio y nunca le llegó a llamar. De hecho, es cuando se vivió aquel cambio, ¿no? El que acabó marchándose Spanulis y es el que implica a los dos. No sé si o Luis Escola lo elige Houston y luego lo traspasa San Antonio, ¿no? Creo que es. Le elige San Antonio, pick 56 del draft 2002. Es que pick 56 es impensable que un tío como Escola hoy en día, o sea, sería. O sea, lo elige San Antonio, eso es, sí. Elevadísima del draft. Y traspasan los derechos, eso es, y se quitan a Spanulis y Escola va a Houston. Y entonces Houston es donde juega y hace una gran carrera con Yao Ming, McGrady, etcétera, etcétera. Justo, claro, pero fíjate que le seleccionan en el draft de 2002, que lo bien que le hubiese venido a San Antonio meter a Luis Escola, les hubiesen sobrado casi jugadores. Pero nunca lo llamaron. En 2007, fíjate, 5 años después, es cuando le traspasan con Jackie Butler a cambio de Vasilis Spanulis y una segunda ronda del draft. Qué casualidades de la vida. Luego fue elegido con ese pick Nando De Colo. Claro, eso es. Y no olvidemos que esos mismos años también, por ahí apareció la figura de Ginobili, luego Oberto se asentó muchísimo en el equipo y fue campeón, NBA también. O sea, me refiero que es lo que tú dices. Está curioso este tema. Bueno, Nacho, no te robo más tiempo, que te estoy volviendo loco. Yo solo, dentro de tu tarea de agenda, si de vez en cuando te pasas por el canal, ya sea para un directo o para un vídeo, encantados. Yo encantadísimo porque, mira, te diría que estoy ahora casi trabajando más horas al día que antes. Pero encantado, muy contento, así que yo por aquí, ya sabes que si yo me puedo pasar por aquí cada vez un par de semanillas, hablamos de NBA, hablamos de jugadores o de lo que sea, yo encantadísimo. Así que anotado queda. Esto es el listado de jugadores que creo que merece la pena, que les dedicásemos un rato, que vienen directamente desde NBA y hemos conocido todo la opinión que tiene Nacho Losilla sobre ellos. Un abrazo enorme, cuídate. Un abrazo, Sergio, y un saludo para todos. Hasta luego.